Un cheque por $1,200 flota en el aire antes de aterrizar en manos de un empleado bancario. ¿Todo en orden?, pregunta el joven de 19 años de edad vestido con un uniforme de piloto. Por supuesto, capitán, responde el cajero. Nadie sabía que aquel capitán no había pilotado un avión en su vida. Hola, yo soy el Hiper Orador y este es el caso de Frank Abagnale Jr. Si te gustan este tipo de videos, por favor suscríbete al canal. Frank es conocido como el estafador que engañó a aerolíneas, hospitales y hasta el FBI durante 5 años, suplantando identidades profesionales sin tener ningún título real, y cuyos crímenes se convirtieron en una de las historias de impostura más asombrosas de la historia criminal moderna. Antes de sumergirnos en esta historia tan intrigante, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has fingido ser alguien que no eres? Por ejemplo, ¿en una entrevista de trabajo has exaltado tus habilidades o en una cita te has hecho ver como una persona que realmente no eres? Déjame tu historia aquí en los comentarios porque me encantaría conocerla. Sin nada más que añadir, vamos a conocer al maestro del engaño, Frank Abagnale Jr. Nueva York, 1964. Frank William Abagnale Jr., con solo 16 años, estaba a punto de embarcarse en una carrera criminal que lo llevaría a estafar aproximadamente $2.5 millones en cheques falsificados y asumir al menos 8 identidades diferentes en 26 países. Todo esto antes de cumplir los 21 años de edad. Pero ¿qué es lo más sorprendente? Que toda esta historia comenzó con una devastación familiar. Frank creció en una familia de clase media en Nueva York. Su padre, Frank Sr., era dueño de una papelería y su madre, Paula, era de origen francés. El joven Frank tenía una vida relativamente normal hasta que, a sus 16 años, sus padres iniciaron un amargo proceso de separación. Y cuando el juez pidió a Frank que eligiera con quién él quería vivir, obviamente su cabeza se llenó de muchas dudas. Incapaz de tomar esa decisión, salió corriendo de la sala del tribunal. Este momento marcó el inicio de su vida como fugitivo y estafador. Con $200 en efectivo y una tarjeta sobregirada, Frank tenía que buscar la manera de sobrevivir. Aquí comenzó a manifestarse su extraordinario ingenio para el engaño. Pero, ¿qué harías tú si de pronto te encuentras solo en el mundo, únicamente con recursos escasos que poco a poco se van a ir acabando y que tus necesidades deben ser cubiertas? El comienzo de Frank en el mundo del fraude fue sorprendentemente simple. Modificó su licencia de conducir para aparentar que tenía 26 años en lugar de 16. Luego, abrió una cuenta bancaria con un depósito pequeño. Después de establecer esta cuenta, Frank comenzó a depositar cheques sin fondos y a retirar el dinero antes de que el banco descubriera que los cheques eran incobrables. Esta técnica es conocida como kitting y le permitió a Frank obtener efectivo rápidamente. Pero pronto Frank entendió que necesitaba un método mucho más elaborado, más sofisticado. Fue entonces cuando tuvo una idea brillante observando a los pilotos de aerolíneas caminando por Manhattan, respetados, admirados y lo más importante para Frank, con una credibilidad instantánea. Llegados a este punto de la historia, quiero preguntarte, ¿tú crees que eres capaz de detectar a un impostor? Es decir, cuando alguien empieza a hablar o empieza a mostrar su lenguaje corporal, ¿tú ya sabes que está mintiendo? La mayoría de nosotros diríamos que sí. Sin embargo, los estafadores como Frank se aprovechan de un fenómeno psicológicamente fascinante. Tendemos a confiar en las personas que proyectan autoridad y confianza. Recuerda esto mientras continuamos. Con determinación, Frank llamó a la sede de Pan American World Airways, haciéndose pasar por un piloto que había perdido su uniforme. Consiguió el nombre del fabricante y, fingiendo ser de compras corporativas, obtuvo un uniforme de piloto sin pagar un centavo. ¿Y la identificación? Como ya sabrás, Frank mismo la falsificó. Investigó cómo se veía la identificación de aquella aerolínea y él mismo la replicó. Y nadie cuestionó acerca de cómo se veía
creería aquella identificación. Ahora, con su uniforme de piloto y credenciales falsas, Frank comenzó a realizar lo que él llamaba deadheading, una práctica legítima donde las aerolíneas permitían a pilotos de otras compañías viajar gratis en sus cabinas. Así, a los 16 años, Frank Abagnale Jr. empezó a viajar por el país totalmente gratis. Se empezó a hospedar en hoteles de lujo de las aerolíneas y cobraba los cheques falsificados él mismo. Así es como lucía Frank en su uniforme de piloto. Parece completamente legítimo, ¿verdad? ¿Crees tú que podrías haberlo identificado como un estafador? Déjame tu opinión aquí en los comentarios. Frank voló en más de 250 vuelos, visitó más de 26 países y nunca pilotó un avión. Lo más asombroso es cómo mantuvo la fachada. Frank memorizaba jerga de aviación de revistas especializadas y conversaba con pilotos reales durante sus vuelos, absorbiendo conocimientos que luego utilizaba para fortalecer su impostura. En una ocasión, un piloto real le pidió a Frank que se hiciera cargo de los controles mientras él iba un momento al baño. Aunque asustado, Frank mantuvo la compostura y dijo que no habría problema. Sin embargo, se sentía un poco cansado ya que venía de cumplir un turno de 12 horas en el aire y se fue a descansar. Sus habilidades sociales eran tan avanzadas que incluso salió con azafatas que nunca sospecharon que él no era un piloto. Pero aquí viene un giro inesperado en la historia. ¿Sabes qué es lo que más sorprendió a todo el mundo? Que ser un piloto fue solo el comienzo de su carrera de impostor. A finales de 1966, Frank comenzó a sentir que su identidad como piloto podría estar en peligro. El FBI estaba investigando casos de fraude en cheques y algunas aerolíneas habían comenzado a sospechar. Necesitaba una nueva identidad y, cómo no, viendo la televisión en aquella época, él decidió convertirse en médico. Así, tan sencillo. Se mudó a Georgia y alquiló un apartamento, colocando en la puerta un letrero que decía Dr. Frank Williams. Falsificó un diploma de la Universidad de Harvard y consiguió un puesto como supervisor médico residente en un hospital local. Increíblemente, durante casi un año, Frank trabajó en el hospital sin tener conocimientos médicos reales. Pero ¿cómo lo logró? Esta fue su estrategia. Relegó la mayor cantidad de trabajo a los residentes que iban a dar apoyo en aquel hospital. Cuando se encontraba en situaciones comprometedoras, fingía estar observando para aprender, ganándose la simpatía de médicos experimentados que asumían que era un joven doctor ávido de conocimiento. Ahora piensa en esto. ¿Confiarías tu salud a alguien sin verificar sus credenciales? Esta historia se desarrolló hace décadas, pero incluso hoy, ¿estamos realmente a salvo de impostores tan hábiles? ¿Qué opinas tú? Además de ser piloto, de ser médico, obviamente Frank tuvo que recurrir a otras identidades profesionales. Después de por poco perder su cobertura cuando casi debe realizar una intervención médica de emergencia, Frank abandonó su identidad de médico y se reinventó como abogado en Luisiana. Falsificó un título de la Universidad de Yale y aprobó el examen de la barra de abogados del estado después de estudiar. Él mismo dice que estudió más de 8 semanas de una forma intensiva hasta entender todos los conocimientos de los abogados para aprobar este examen. Lo sorprendente es que lo intentó 3 veces hasta que finalmente lo logró, mostrando una determinación excepcional para mantener su impostura. Consiguió trabajo en la oficina del fiscal general de Luisiana, donde trabajó durante 8 meses sin que nadie cuestionara sus credenciales. Durante este tiempo, siguió falsificando cheques para mantener su lujoso estilo de vida. Es decir, Frank únicamente no iba por allí tomando identidades, él también quería que su vida vaya mejorando y sus lujos tenían un costo muy grande que pagar. Pero Frank no se detuvo ahí, también se hizo pasar por profesor de sociología en la Universidad de Brigham Young, utilizando documentos falsificados y valiéndose de su carisma para que incluso estos académicos tan respetados no sospecharan acerca de su identidad verdadera. En este punto de la historia quiero preguntarte, ¿cuál de estas identidades crees que es más difícil de mantener? Si doctor, si abogado, si piloto, si profesor, déjame aquí en los comentarios. Si tú fueras un estafador, esperemos que no. ¿Qué profesión elegirías tomar? Después te voy a revelar para Frank cuál fue la profesión más difícil de mantener. Mientras Frank cambiaba de identidad una y otra vez, el FBI ya seguía su rastro. Para 1969, Frank estaba en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. La persecución
persecución se había convertido en internacional, ya que Frank había extendido sus actividades a 12 países diferentes. En Francia, un día de 1969, una antigua novia reconoció a Frank por una ficha policial y alertó a las autoridades. La policía francesa lo arrestó mientras él dormía plácidamente en su apartamento. Francia lo sentenció a 1 año de prisión en condiciones tan duras que cuando Estados Unidos solicitó su extradición, Frank estaba ansioso por regresar. Pero cuando los suecos solicitaron su extradición antes que los estadounidenses, Frank realizó una jugada desesperada. Fingió estar gravemente enfermo para ser trasladado del avión al hospital, desde donde escapó y huyó a Noruega. Frank estuvo a punto de escapar de la justicia varias veces, pero ¿crees que ahora, con los niveles de monitoreo y con la tecnología actual, Frank podría haber hecho lo mismo que hizo hace décadas atrás? Sinceramente, pienso que sería más difícil, pero no por ello imposible. Finalmente, en 1970, el cansancio y la presión constante llevaron a Frank a cometer errores. Fue identificado y arrestado en Montpellier, Francia, tras ser reconocido por un agente del Air France. Extraditado a Estados Unidos, fue condenado a una pena de 12 años de prisión. Tendría que cumplir su pena en una prisión federal por múltiples cargos de fraude. Pero aquí viene otro giro sorprendente. Después de cumplir menos de 5 años de su condena, el FBI le ofreció un trato inusual. Podría salir de prisión si ayudaba al FBI a detectar posibles fraudes y errores bancarios, ya que Frank tenía mucha experticia en el tema. Podría ser de gran ayuda según el FBI. Frank aceptó. El estafador ahora trabajaría para atrapar a otros estafadores. Frank Abagnale Jr. pasó más de 30 años trabajando con el FBI, convirtiéndose en uno de los mayores expertos mundiales en seguridad de documentos y fraude. Su vida fue tan extraordinaria que inspiró el libro Atrápame si puedes y la película del mismo nombre dirigida por el famoso Steven Spielberg. Hoy, Frank Abagnale Jr. tiene 75 años y ha construido una carrera legítima como consultor de seguridad, autor y conferencista. Ha devuelto a la sociedad mucho más de lo que tomó, ayudando a prevenir fraudes por valor de miles de millones de dólares, o eso es lo que dicen las personas que están a favor de él. En sus conferencias, Frank siempre enfatiza: no hay nada que yo haya hecho que no pueda hacerse hoy con mayor facilidad. La tecnología ha vuelto más simple la falsificación y el fraude de identidad. Este caso nos deja varias reflexiones importantes. La primera, la confianza es un arma de doble filo. Tendemos a confiar en personas que se ven bien, que se ven elegantes, que tienen diplomas, que tienen títulos, sin verificar antes sus credenciales. No te salgas del video. Sigue viéndolo. La segunda reflexión es que a veces las habilidades que se usan para el crimen también pueden ayudar a hacer el bien. Frank transformó su conocimiento del fraude en una herramienta para combatirlo. Y la tercera, y quizás la más importante, y es que en ciertos casos la redención es totalmente posible. Frank pasó de ser uno de los criminales más buscados a convertirse en un valioso aliado contra el crimen. ¿Cuál es tu lección favorita sobre este caso? ¿Crees que hay que aprender a adaptarse a distintos contextos y crear identidades para quedar bien con las personas? ¿Crees que es posible la redención? En el caso de Frank, ¿crees que se hizo bien en llamarlo como consultor para prevenir distintos fraudes? La historia de Frank Abagnale Jr. sigue siendo relevante hoy, en una era donde el robo de identidad y el fraude digital son epidémicos. Sus crímenes nos recuerdan lo vulnerable que puede ser nuestra confianza, pero su redención nos muestra que incluso quienes cometen graves errores pueden cambiar. Frank ha dicho: lo que hice estuvo mal, no hay excusas, pero lo importante es lo que haces después de cometer errores. Por cierto, la identidad que para Frank fue más difícil de mantener fue la de médico pediatra. Si te ha gustado este video, por favor suscríbete a mi canal. Yo soy el Hiper Orador, y si tienes algún caso que quieres que yo narre, que yo investigue y que haga un video similar, déjalo por favor en los comentarios. Y este fue el caso de Frank Abagnale Jr., el maestro del engaño. Nos vemos en el próximo video.